Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo de producción y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Muy contento de saludarte, queridísima Graciela, saludar a todas las personas que tienen a bien escuchar este programa. El fin justifica a los medios. Fíjate que reflexionaba sobre una frase del expresidente estadounidense Theodore Roosevelt que decía: siempre se debe preferir la acción a la crítica. ¿Qué te parece? La crítica es importantísima, pero la acción también. Claro, si te quedas en la crítica y no actúas, pues puede ser inútil esa crítica, ¿no? Sí. Yo creo que van de la mano, José Ángel, y hablando de eso, creo que nosotros estamos viendo con una actitud bastante crítica esta propuesta que ha hecho el Congreso del presupuesto de Radio Educación para el 2021. El Congreso y el Gobierno Federal creo que deberían de recapacitar sobre este recorte de 4.7% que están considerando para Radio Educación para el próximo año. ¿Por qué? Porque los 77.1 millones de pesos que nos quieren dar no alcanzan para cubrir las necesidades de la emisora, la cual desde hace años viene arrastrando un déficit que la Secretaría de Cultura ha tenido que venir cubriendo para hacer frente simplemente a los pagos por producción. Necesitamos también recursos para la operación de las señales de frecuencia modulada, para la renovación del transmisor de amplitud modulada con la que cubrimos la mayor parte del territorio. Dices bien, Graciela, y la situación no está nada sencilla, porque si bien el gobierno está considerando un recurso muy importante para el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, sin embargo, este recurso no va a caer, como dicen en la jerga técnica, no va a apoyar a Radio Educación, tampoco a Canal 22, hay que decirlo, que quedan descobijados, por decirlo de alguna manera, en lo que dices, la renovación de infraestructura, la actualización de equipos, pero tampoco habrá para el sistema de gestión de la emisora o para digitalizar, para preservar el acervo sonoro, que en el caso de Radio Educación pues es un acervo muy importante. Así es, de los pocos que existen en el mundo. Creo que tenemos una fonoteca de gran riqueza en donde hay 40, 50 años de programas que se han hecho en la emisora, que son la historia de la cultura en este país. Hay música, hay voces de escritores, es la memoria histórica de la cultura de México y creo que tiene que ser preservada. Y estamos pues en un momento, recordemos, de digitalización, de pasar de todas esas grabaciones de cinta de carrete abierto a digitalizarlas, de alojarlas en un servidor, en fin. Pero este presupuesto que se tiene contemplado para Radio Educación pues solo va a alcanzar para las necesidades básicas de operación a niveles de supervivencia. En resumen, los medios que pertenecemos a la Secretaría de Cultura pensamos que estamos en riesgo. En Radio Educación, desde hace mucho tiempo, si no es que siempre, se ha operado con recursos mínimos, por lo que este recorte en el momento actual pues implicaría desdibujar lo avanzado a pesar de todo. ¿Qué posición tiene al respecto la Secretaría de Cultura? Mi punto de vista personal es que está un poco ausente, indiferente. Tal vez la problemática de todo el conjunto de la administración pública es abrumadora y avasalladora, pero no están valorando bien la importancia de los medios que están adscritos a este sector de cultura. Se trata de un servicio al público, de cumplir también con el Programa Sectorial de Cultura del Plan Nacional de Desarrollo 2020, el cual, hay que decirlo, establece como acción
ampliar la cobertura en el territorio nacional a través de la operación de nuevas señales radiofónicas para llegar a nuevos públicos y diversificar los contenidos. Tal cual aparece en el Plan Nacional de Desarrollo y es supuestamente una estrategia prioritaria que señala que se debe estructurar una oferta amplia y variada de contenidos culturales, periodísticos y educativos para radio y televisión culturales con el fin de promover su difusión a nivel nacional e internacional a través de las señales propias y de la adopción de contenidos de otras transmisoras. Este es un panorama muy general de la historia de esta emisora, que ha estado marcado por una permanente limitación presupuestal que le han impuesto primero los gobiernos priistas y los gobiernos panistas del pasado, o prianistas, como a algunos nos gusta decir, y que ahora pues parece querer repetirse. Nos preguntamos en este momento qué haría, por ejemplo, una personalidad periodista de la talla de Miguel Ángel Granados Chapa. Él fue director de nuestra emisora en el año de 1978 y 79, que parecen ahora la prehistoria, pero, por ejemplo, la convirtió en un órgano desconcentrado para protegerla y también para apuntalar su permanencia. ¿Qué haría Granados Chapa, Graciela? Yo creo que la defendería. La defendería como lo hizo en su momento. Y precisamente hoy vamos a hablar de este periodista ejemplar que fue Miguel Ángel Granados Chapa. Un personaje pues muy cercano a Radio Educación, muy querido, pero también un periodista como ha habido pocos en nuestro país. Su columna Plaza Pública fue referente durante los 34 años que se publicó en los diarios más importantes de México y la cual escribió hasta 2 días antes de su fallecimiento, cuando se despidió de los lectores diciendo: «Esta es la última vez en que nos encontramos. Con esa convicción digo adiós». El programa de hoy es un homenaje a Miguel Ángel Granados Chapa a 9 años de su partida. Además tendremos nuestro recuento con las noticias de comunicación más importantes de la semana. Por eso le invitamos a que se quede, a que participe aquí con nosotros en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de el 1060 en la banda de amplitud modulada, una frecuencia histórica en la Ciudad de México, y también en el 96.5 de FM, a través de internet en todo el mundo, y a las personas que lo hacen a través de las emisoras que descargan esta señal. Son Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, Iguala Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Bueno, también aquellas personas que escuchan el podcast que se sube a las redes sociales y desde luego a la página de Radio Educación. Muchas gracias por escuchar. Gracias por participar también. En Twitter estamos como @Radio El Fin, en Facebook nos puedes encontrar como El Fin Justifica a los Medios y en WhatsApp el número para tus mensajes que recuperamos después es el 55 12 33 29 15. Vamos ahora a escuchar la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana que nos ha preparado nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, llamó al Estado mexicano a garantizar los recursos y fondos adecuados para la protección de periodistas y activistas de derechos humanos, pues la vida de estas personas, dijo, puede depender de esos recursos. En un posicionamiento emitido desde Ginebra, la experta de la ONU señaló que la voz de periodistas y defensores de las garantías fundamentales debe ser escuchada en cualquier decisión sobre políticas que se refieran o afecten su protección y la capacidad de continuar con su legítima labor, por lo que alentó al gobierno de México a seguir adoptando medidas adicionales para crear un entorno seguro y propicio para ellos en el país. Y pese a estos llamados, el Senado de la República aprobó el dictamen que desaparece 109 fideicomisos, uno de ellos el referente al mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas.
La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la Ley Federal de Derechos que implican la actualización y reestructuración de las cuotas anuales que pagan las empresas de telefonía móvil al Estado mexicano. Tras la aprobación, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones reconoció la sensibilidad de los legisladores al no aprobar el aumento de 56.6% que propuso la Secretaría de Hacienda para la banda de 800 MHz. Sin embargo, sostuvo que el incremento aprobado de 3.5% sigue representando una barrera para el despliegue de redes móviles más robustas y con mayor presencia a lo largo del territorio nacional. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información advirtió que en un contexto en que los servicios digitales se volvieron un recurso esencial para el trabajo y la educación, el incremento en el pago de derechos por el espectro radioeléctrico implicará una reducción de la inversión en telecomunicaciones y en el aumento del costo para usuarios. La AMEDI señala que lo que Hacienda y los legisladores no entienden es que el espectro es un recurso de la nación, no de los operadores, y si ese espectro y cualquiera de sus bandas o frecuencias es caro, lo único que va a ocurrir es que no se va a ampliar la cobertura de los servicios, no se realizarán inversiones y tampoco se extenderán los servicios de telecomunicaciones en el país. La Cámara de Diputados aprobó bloquear el servicio de plataformas digitales como Netflix, Spotify o Uber cuando éstas no paguen IVA. Como parte del dictamen con proyecto de decreto de la Ley de Ingresos de la Federación para 2021, los legisladores aceptaron que el bloqueo temporal del acceso a los servicios de las plataformas digitales se realice cuando las personas morales o entidades o figuras jurídicas extranjeras incurran en omisiones fiscales graves por 3 meses consecutivos. En ese caso, el bloqueo será ordenado a los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones mediante resolución del SAT y la empresa tendrá 5 días para ejecutar la orden. La agencia de noticias del Estado mexicano Notimex aclaró que la suspensión de sus actividades informativas se realizó desde el pasado 8 de junio debido a la huelga que mantiene el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Con esto, la agencia descarta que se haya violado reiteradamente el derecho constitucional de huelga, pues solo se han desarrollado actividades sustanciales que están reguladas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y no coberturas periodísticas o publicación de notas en su portal. Tras esta aclaración, las autoridades de Notimex expresaron nuevamente su compromiso por resolver cuanto antes el conflicto sindical, para lo cual piden al SUD Notimex poner sobre la mesa de negociación peticiones viables y no exigencias. Y en noticias internacionales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra Google por mantener un monopolio ilegal en las búsquedas y publicidad en Internet, por lo que no se descarta solicitar la división de la compañía. Este proceso judicial, presentado por el gobierno estadounidense y 11 estados, es el mayor caso antimonopolio en una generación, comparable únicamente al presentado contra Microsoft en 1998 y contra AT&T en 1974. Con este último se rompió el sistema de telecomunicaciones Bell. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Ya lo escuchó, ojalá pueda consultar Notimedios en nuestra página de Facebook, El Fin Justifica los Medios, o en el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Participe, de verdad nos interesa su punto de vista, su opinión. Twitter, @Radio El Fin, Facebook, El Fin Justifica los Medios, WhatsApp 55 1233 2915. Vamos ahora a escuchar el reportaje dedicado al 9º aniversario luctuoso de Miguel Ángel Granados Chapa. El reportaje.
Frente al micrófono, Miguel Ángel Granados Chapa, quien les desea buenos días. El pasado 16 de octubre se cumplieron 9 años del fallecimiento de uno de los más grandes periodistas de México, Miguel Ángel Granados Chapa. Además de su labor periodística, fue escritor y abogado de formación. Fue reconocido en 3 ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo y recibió la Medalla Belisario Domínguez, entre muchas otras distinciones. Pero sin duda, la mayor de ellas es haber pasado a la historia como ejemplo del periodismo honesto, incorruptible y comprometido con la sociedad. Hoy lo recordamos a través de las voces de diversos periodistas que nos cuentan parte de su historia. Comenzaremos con Humberto Musacchio, quien inició su carrera en 1969 y coincidió con Granados Chapa en el oficio periodístico. Humberto Musacchio nos habla en torno a los primeros años de Miguel Ángel Granados Chapa como periodista, cuando se infiltró en el movimiento universitario de renovadora orientación, El Muro, una organización de ultraderecha a la que denunció en reportajes dirigidos por Manuel Buendía en 1964. Así es, Musacchio nos cuenta también cómo Granados Chapa fue secuestrado, inclusive fue golpeado por miembros de este grupo de ultraderecha cuando lo descubrieron. Escuche usted. Cuando se es pobre, la cultura no es un regalo. Si se llega a adquirir, es una conquista. Cuesta trabajo, tiempo. Hay que poner en ella sensibilidad, inteligencia. Y yo creo que Granados Chapa adquirió esa cultura a fuerza de leer, a fuerza de vivir, a fuerza de estar en contacto cada vez que podía con los fenómenos culturales. Era pues un estudiante aventajado de 2 carreras que hacía simultáneamente y aparte trabajaba. Decía yo que don Manuel Buendía le encargó un reportaje sobre El Muro. Miguel Ángel se hizo pasar por uno de ellos, se infiltró en el grupo, y por supuesto pues hizo un reportaje muy interesante y muy revelador, un reportaje que ponía al desnudo los ritos de iniciación que eran bastante, pues pueden parecer chistosos, pero tenían algo siniestros. Eran ritos de iniciación en los que tenían que ir los muchachos a una ceremonia en la que los obligaban, los tiraban en el piso, algunos los desnudaban, en fin, los obligaban a jurar que iban a serle leales al grupo y a la religión católica, en fin. Pero el hecho es que en algún momento se enteraron los del Muro de que Miguel Ángel era el autor de esos reportajes y un día lo secuestraron dentro de la ciudad universitaria, lo subieron a un viejo coche, lo tiraron al piso, se lo llevaron al desierto de los Leones, ahí lo desnudaron de la cintura para arriba, lo azotaron, lo llevaron vendado, amarrado, y lo dejaron abandonado ahí en el desierto de los Leones, en el frío, semidesnudo, golpeado. Como pudo, Miguel Ángel se desató, vio alguna luz a lo lejos y empezó a caminar a donde había una luz. Miguel Ángel bajó hasta donde estaba esa luz, que era una terminal de camiones, se subió a un camión, lo llevó no sé si traía dinero, lo llevó al Monumento Obregón, y desde ahí le habló a Manuel Buendía por teléfono. Y cuando le habló a Manuel Buendía por teléfono, le dijo, le tengo la nota. No le dijo, me agarraron, me golpearon, me vejaron, me desnudaron, no. El periodista, que era Miguel Ángel Granados Chapa, le dijo a su jefe, jefe, le tengo la nota. Hay que decir que Humberto Musacchio es autor del libro Granados Chapa, un periodista en contexto, libro que presentamos hace algunos años en este espacio y en el que se detalla el papel de Miguel Ángel Granados Chapa cuando se dio el golpe a Excelsior y posteriormente nació la revista Proceso. Hay que recordar que Granados Chapa fue subdirector editorial de Excelsior en 1976 y, por supuesto, director y gerente de Proceso de 1976 a 1977. Pero me parece que en Excelsior es donde Miguel Ángel arañó el cielo, ¿no? Ahí se destacó muy rápidamente, empezó como corrector
originales en la mesa de redacción de Excelsior, pero muy pronto se convirtió en una figura indispensable para el periódico, sobre todo con la llegada de Julio Scherer a la dirección. Miguel Ángel no había votado por Julio Scherer, no había apoyado la candidatura de Julio Scherer en Excelsior, esto es curioso, apoyó a otro de los candidatos, a Víctor Velarde, me parece. Sin embargo, Scherer, que era un hombre con sensibilidad para ver dónde estaba el talento, pues lo reclutó, lo llamó a su lado y bueno, Miguel Ángel hizo una gran carrera ahí como subdirector, siempre sin nombramiento. Esto es muy curioso, en Excelsior nunca tuvo Miguel Ángel el nombramiento de subdirector, pero nadie le regateaba esa jerarquía. Él y el otro Miguel López Azuara, formaron una dupla extraordinaria en la que fueron pegándole a la corrupción, que en ese tiempo dominaba todos los periódicos. Llamaron a grandes colaboradores, grandes nombres de la academia, de la vida intelectual, y bueno, pues Excelsior se convirtió en lo que fue durante el periodo de Julio Scherer, gracias en buena medida también a López Azuara y a Miguel Ángel Granados Chapa. Y yo creo que desde ahí ya Miguel Ángel se convirtió en el gran periodista que conocemos. En 1973-74, cuando empezábamos a organizar la Unión de Periodistas Democráticos, tuvimos muchas reuniones previas con Renato Leduc, Luis Suárez, Froilán López Narváez, Toño Caram, Jorge Meléndez, muchos compañeros, Eduardo Ibarra. Nos dimos a la tarea de buscar a Miguel Ángel, de localizarlo, hablar con él, de invitarlo personalmente a incorporarse. Me tocó esa tarea a mí. Miguel Ángel desde el principio dijo que sí nos apoyaba, pero que lo perdonáramos si no iba a las reuniones, porque ya desde entonces era una gente con una agenda muy saturada. Hay que dejar claro que además de Excelsior y Proceso, Miguel Ángel Granados Chapa fue jefe de los noticieros de Canal 11, director general de Radio Educación, director de La Jornada y de la revista Mira. Además, por supuesto, de publicar semanalmente su columna Plaza Pública, mismo nombre de su programa en Radio UNAM, cuya introducción escuchamos al inicio. De su trabajo en otros medios, justamente nos habla el periodista y analista político José Paoli Bolio. Este es un fragmento de un reportaje que recuperamos para usted del año 2014. Sus aportaciones se dan en varios terrenos a los que me referiré, pero sin exagerar, creo que su modo de vivir, trabajar, conocer y pensar, expresada fundamentalmente en sus artículos y en sus libros, puede verse como indicios sustanciales de esas aportaciones. No hay que dejar de considerar las que hizo en otros medios no escritos, en la cátedra universitaria y las frecuentes conferencias, presentaciones de libros, seminarios en las que participó, sus largas colaboraciones como analista social y político en diversos medios de radiodifusión y de televisión, los discursos de su campaña como candidato a gobernador de Hidalgo, sus trabajos sobre derecho electoral y su participación como consejero ciudadano en el IFE, sus trabajos sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, sus discursos de incorporación a la Academia Mexicana de la Historia y a la Academia Mexicana de la Lengua. Por eso, pues, me tomo la libertad de caracterizarlo en primer lugar como un periodista intelectual, particularmente significativo para la construcción de la democracia en México, y sobre todo en vista de que tuvo una gran penetración teórica y práctica en el conocimiento de la política, de la sociedad mexicana, del sistema jurídico, de los medios de comunicación y de información. Esta es la última vez en que nos encontramos. Con esa convicción, digo adiós. Así se despidió Miguel Ángel Granados Chapa en la última entrega de su columna Plaza Pública, que publicó durante 34 años y que, en opinión del periodista José Reveles, llegó a ser la más influyente de México. Bueno, hay que destacar antes que el ejercicio de la profesión, su estatura moral, ¿no?,
su gran honestidad, ¿no? Su capacidad de congruencia entre lo que decía y predicaba y hacía. No es fácil encontrar personajes de esta talla en el país. Era de una honradez extrema, de tal manera de no aceptar ni siquiera de un amigo, esto me lo platicó Francisco José Pauli, una invitación a desayunar o comer, él pagaba las cuentas, no permitía ni siquiera ese pequeño detalle de un amigo de toda la vida, estamos hablando. Y de esa manera tuvo la calidad moral, el respaldo ético que significó, por ejemplo, haber descrito antes que nadie el regalo de un rancho en Tenancingo, Estado de México, que le hicieron los políticos del grupo Atracomulco, exactamente al entonces presidente José López Portillo. Y López Portillo tuvo que renunciar al rancho con todo el dolor de su corazón y de su bolsillo, porque así lo dijo, me duele. Yo pensé que podría ser un destino para mi retiro, pero pues ante lo que a mí me convencen las palabras que dijo Eliseo Granados Chapa, y por tanto renuncio al rancho, y renunció públicamente al rancho, ¿no? Que en efecto era un predio bastante grande, me parece que 70 hectáreas. Yo fui a hacer un reportaje allá y ya estaba en posesión de la familia cuando eso ocurrió. Entonces tuvo esa calidad moral. Calidad moral y sobre todo el respaldo de su propia honestidad para poder hacer una anuncia de este tamaño, claro, y mover la voluntad, en contra de su voluntad, una decisión de un presidente de la República. Y bueno, los temas que él abordaba y que publicaba en su columna fueron precisamente espinosos, problemas sociales, problemas con los gobiernos, tanto a nivel federal como los gobiernos de los estados. Esto hizo que su columna fuera una de las más leídas en una larga temporada, que fueron 30 años que él estuvo publicando su columna. Sí, que la empezó a publicar una vez que él, de hecho empezó a publicar una columna, se llamaba Interés Público en Proceso, y cuando renuncia a Proceso, a los pocos meses de la fundación, 8 meses, él empieza a publicar en Cine Mundial. Y luego de ahí, pues transita por varios medios más con la misma columna, o sea, reproducían su columna a otros periódicos. Sí, ¿no? Lo hizo La Jornada, después lo hizo El Financiero, después lo hizo Reforma, y después se expandió, vamos a decir, a periódicos estatales. Esto como una especie de columna sindicada, ¿no? A través de Agencia Mexicana de Información, pero simultáneamente se amplió los horizontes hacia la radio. Durante un homenaje que se le realizó a Miguel Ángel Granados Chapa en la Universidad Autónoma Metropolitana, la cual instauró una cátedra con su nombre, el periodista José Pepe Reveles señaló que no se trata de un culto a la personalidad, sino de fomentar en las nuevas generaciones las habilidades que trabajó Granados Chapa durante años y que a él mismo le fueron inculcadas. Pues sí, Pepe Reveles fue alumno de Miguel Ángel Granados Chapa. Confieso que no me resulta fácil discernir en cuál de los múltiples artículos de Miguel Ángel Granados Chapa se muestra más el talante profesional, la profundidad analítica, sus obligadas referencias al deber ser de los políticos y los empresarios, su capacidad de indignación frente a las injusticias que lograba modular, no obstante, con lenguaje moderado. Granados alimentaba la conciencia ciudadana responsable frente a los deberes y derechos para que los primeros se cumplieran debidamente y los segundos se garantizaran, protegieran y defendieran contra quien intentara violentarlos, especialmente cuando los presuntos violadores fueran los poderosos. A lo que estamos comprometidos nosotros es a rescatar ese legado de Miguel Ángel, de tal manera que no se vaya diluyendo y perdiendo en muchos casos, para que los jóvenes escuchen o vean lo que Granados opinaba, y en otras ocasiones para los de nuestras generaciones y las intermedias, que recordemos y nos volvamos a situar en realidad de perspectiva. Fue mi profesor, me dio ética y régimen jurídico de la información, pese a haber poca diferencia de edades, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.
pero fue mi maestro posteriormente porque trabajé con él, pues puedo decir que muchos años, y aprendí muchísimas cosas con él, que siempre tenía la palabra de aliento necesaria para el trabajo de uno. Yo veía a Miguel Ángel paseándose así, las manos atrás, dictándole a Elenita Guerra, la secretaria de Julio Scherer, y le dictaba sus artículos, pero de principio a fin, ¿no? Eso era una capacidad de síntesis, de redacción, de memoria, de datos duros, una memoria prodigiosa. O sea, él no necesitaba estar consultando, que estaba lleno de papeles su escritorio, como lo vieron en las fotos, pero él tenía todo aquí, el archivo, en la cabeza. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Te invitamos a participar en este programa vía WhatsApp 55 12 33 29 15 o a través de nuestras redes sociales. Pues se habla mucho de la incorruptibilidad de Miguel Ángel Granados Chapa, pero para ejemplificar, vale la pena escuchar a su hijo Tomás Granados, quien cuenta que cuando iban a restaurantes, por casualidad, se encontraban con figuras públicas que insistían en pagarles la cuenta, a lo cual Granados Chapa siempre se negó, pues para no deberle favores a nadie. Puedo hablar en nombre de mi familia, de mis hermanos, y espero que no me traicionen los lagrimales. Lo más relevante creo que tiene que ver con la preservación de algunas ideas, algunos conceptos que yo creo que estuvieron como eje, como cimiento en la vida de Miguel Ángel. Quiero subrayar sobre todo tres. El primero es la autonomía de pensamiento, es decir, ser capaz de construir juicios propios para meter la pata por sí mismo, no dejarse llevar por corrientes y por ideas ajenas. Una segunda noción que muy importante fue la honestidad. La honestidad como símbolo de la incorruptibilidad. La corrupción está acecha por todos lados a los seres humanos comunes y corrientes, y no se diga a todo aquel vinculado con el poder, con el espacio en donde se ejerce el poder. Hay muchísimas tentaciones para corrupciones menores y corrupciones mayores. Corrupciones menores que van desde coincidir en un restaurante con una figura política que, para quedar bien con Miguel Ángel, le pagaba el almuerzo o la cena, y Miguel Ángel se negaba de manera radical. Eso que parece un mero gesto de cortesía de la persona, del tercero, que quiere hacer una caravana. Algo que sí aspiraba Miguel Ángel es a construir un espacio de verdad, donde había hechos objetivos, documentados, contrastables contra la realidad. No eran opiniones, en general no eran opiniones improvisadas, sino provenientes del sustrato que debe tener siempre la verdad. Y un tercer valor tiene que ver con la franqueza. Cuando uno es franco, en principio debería ser claro, debería tener claridad de expresión, y si algo se ha también recordado mucho y elogiado mucho de el modo de escribir de Miguel Ángel, es que no había ambigüedad. Y me parece que esas son nociones que estaban en el eje del trabajo de Miguel Ángel. En una entrevista, Miguel Ángel decía: la escuela no forma ingenieros, licenciados en Derecho, médicos o periodistas, no. Da los instrumentos para que uno se haga ingeniero, abogado, médico o periodista ejerciendo el oficio. De modo que los egresados salen con los rudimentos que les permitirán a quienes verdaderamente quieren serlo, ser periodistas. Es verdad que les será difícil ya que este suele ser también un medio adverso. Sin embargo, aún así encontrarán lugar los que realmente quieran ser periodistas. Tal vez por eso Miguel Ángel Granados Chapa no logró incursionar en el mundo de la política, algo que intentó en 1999 como candidato a gobernador del estado de Hidalgo, entidad en la que nació. De esto nos cuenta el periodista Humberto Musacchio, quien, ya decíamos, es autor del libro Granados Chapa, un periodista en contexto. Escribió una columna que ustedes recordarán
que decía que después de ese proceso había comprobado que tenía más lectores que electores. Así es. Sí, pues era lo suyo, pues la política militante, hacer una campaña, y además el PAN, que en ese tiempo lo dirigía un tal Felipe Calderón, lo dejó colgado de la brocha y apoyaron a un tipo de la cantante ahí de la farándula, un tipo de politicastro, gente de baja estofa, lo apoyaron para quitarle votos a Miguel Ángel y favorecer al PRI, porque así se dan las cosas en la política. Pero qué bueno que Miguel Ángel no volvió a caer por ahí. Sin embargo, hizo un extraordinario papel como consejero del IFE, como ustedes recordarán. Así es, formó parte del primer consejo, ¿no? Sí, un consejo con un enorme prestigio, ¿no? Ya lo han puesto sobre la mesa los periodistas cuyas reflexiones y recuerdos les hemos presentado, pero vale la pena hacer énfasis en la capacidad de reflexión y en el buen uso del lenguaje de Miguel Ángel Granados Chapa. Sobre esto, escuchemos nuevamente al maestro José Reveles, quien fue el primer director de la Cátedra de Periodismo de Investigación Miguel Ángel Granados Chapa, que, como ya mencionamos, instauró la Universidad Autónoma Metropolitana y sigue en operación. Y también, en otro ámbito, su gran inteligencia y memoria. Él tenía un archivo en su mente del cual podía sacar cajones y cajones de información sin necesidad de estar recurriendo a papeles. Independientemente de eso, él estaba con su escritorio siempre repleto de alteros de documentación, porque no le gustaba decir algo que no estuviera sustentado. O sea, era un investigador en sí mismo que no soltaba ninguna frase que no estuviera sustentada. O sea, no recuerdo alguna equivocación mayor que se le haya imputado. Hubo una... Trataron de imputarles una al final de su vida, sí. Exactamente, ¿no? En materia de concesiones, cuando él realmente adelantó una información que sí, después se confirmó. Que sí iba a ocurrir, ¿no? Una alianza ahí, ¿no? Del duopolio televisivo, que primero lo desmintieron, pero después la realidad los desmintió a ellos. Exactamente. Y la razón la tuvo Miguel Ángel. Me recordó una entrevista que tuve con Jorge Luis Borges, en donde me explicó cómo hacía sus borradores mentales, porque él era ciego. Y me dio la impresión de que Miguel Ángel, paseándose con las manos atrás o con un paquete de documentos aquí, él podía dictar de una manera perfecta un artículo, por la gran memoria, por su orden, por su capacidad de síntesis, construía las frases sin necesidad de haberlas escrito antes. Son escasísimas las personas que pueden hacer eso, porque alguien que incluso es buen orador puede ser mal escritor, y alguien que no escribe bien puede ser un gran orador. La misma Universidad Autónoma Metropolitana le otorgó el doctorado honoris causa a Granados Chapa en el año 2009, justo 2 años antes de su fallecimiento. Granados Chapa murió a causa de un cáncer que se sabe padecía desde el año 2007. A continuación, escucharemos al periodista Virgilio Caballero, quien también ya falleció apenas en el 2019 y quien en un evento en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México habló de cómo, a pesar de la enfermedad, Granados Chapa nunca dejó de lado su trabajo periodístico. Era difícil ver a Miguel Ángel en el programa Encuentro en las últimas semanas de su vida, al que no faltaba nunca. A la hora de la grabación, ya muy maltratado físicamente por el cáncer y realizando esfuerzos notables por mantenerse alerta. Nada le era ajeno, pero de nada opinaba sin antes observar, indagar, investigar, comprobar, tal cual corresponde al periodista que respeta la inteligencia de sus lectores y sus audiencias. Miguel Ángel no paraba de leer, leyó todo el tiempo, toda su vida, que es lo que yo recomiendo a mis alumnos en la universidad. ¿Qué tenemos que hacer para ser buenos periodistas? Leer, 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 leer y leer.
Se es periodista para servir. Se investiga para dar a conocer, revelar lo que no se quiere que se sepa. Si algo caracteriza la investigación periodística es revelar lo que no se quiere que se sepa. Eso es el periodismo de investigación. No como pretende la televisión sucha, hacer creer que el periodismo de investigación es mandar un reportero que se muestra casi descalzo en los caminos de México, o bajo la lluvia, o metido en un anegamiento de agua, ¿no? No, eso no es periodismo de investigación. El periodismo de investigación aquí y en China se caracteriza en primer lugar porque busca revelar lo que el poder está ocultando. Si quiere ser un periodista, tiene que estar dispuesto a todo. En ocasión de recibir la medalla Belisario Domínguez, dijo: crecen las tendencias al autoritarismo, a la criminalización de la protesta social, a la guerra sucia no enderezada contra los opositores al régimen. Ahora tenemos 80 periodistas muertos en 10 años, en los últimos 10 años, y 25 desaparecidos, y 1.500 agresiones a medios de información en el país, desde la guerra de Calderón hasta nuestros días. De manera que la situación del periodismo en México está siendo muy, muy, muy difícil. Para finalizar, lo invitamos a escuchar el famoso decálogo de Miguel Ángel Granados Chapa en voz de la periodista Carmen Aristegui. 10 puntos que todo periodista debe tener en consideración y, creo yo, todas las personas deberíamos conocer. Miguel Ángel fue un periodista muy influyente, no solo entre sus lectores, sino entre la clase política a la que no es que dirigiera sus columnas, pero desde luego clase política que leía sus columnas y que se sentía tocada precisamente por su observación, por sus análisis, por su crítica. La plaza pública de Miguel Ángel de 30 años fue a contrapelo de lo que, como él mismo recordó algún día, citando a su paisano Ricardo Garibay, la política es lo que ocurre entre los políticos, pero para Granados Chapa no. La política es lo que ocurre entre los ciudadanos. Miguel Ángel Granados Chapa definía una especie de ambición ética. Esta ambición ética se resumía en estos puntos, hablando sobre todo a los jóvenes periodistas, a los jóvenes que quieren seguir su ruta a través de la prensa, de la radio, de la televisión, de los medios, de informar, de dar noticias, de analizar, de contribuir con la sociedad a través de los procesos de comunicación. 1. Nunca escriba o diga algo de una persona que no se lo pueda decir a la cara. Se dice fácil, pero es crucial. 2. Combata la ambigüedad. No insinúe, no exagere, no minimice. Elija una postura y defiéndala. Un juicio no depende de la complicidad del lector, sino del apego a la verdad. 3. Use las palabras precisas, no solo por la riqueza del lenguaje sintético, sino para lograr exactitud en lo que uno quiere decir. 4. Evite los lugares comunes, la vulgaridad y la falsa familiaridad con los entrevistados. 5. Construya su propia opinión, aunque no coincida con los demás, y sobre todo, si coincide con los demás. 6. No se ponga usted mismo en el centro de la noticia. 7. No haga juegos de palabras ni sorna con el nombre o la apariencia de una persona. 8. No aspire a recompensas materiales. No acepte regalos que puedan significar un soborno, ni siquiera los más pequeños. Hay que practicar una extrema ambición ética, aunque parezca una soberbia de la virtud. 9. Considere los fenómenos en su larga duración
y en toda su anchura. 10. Encuentre el camino o hágalo. Don Gato imita el instrumento, estirando un farolillo de papel y la cola menea con sentimiento, siguiendo el ritmo del baile aquel. Che araña, baila con maña, hay que contar. Con esta canción, el Che Araña, cantada por Granados Chapa, pues despedimos el programa y recordamos que la trayectoria de Granados Chapa está presente en varios libros. Buscamos información y les invitamos a que la consulten. La vamos a compartir en nuestras redes sociales. Y bueno, hasta aquí este programa dedicado a nuestro querido exdirector Miguel Ángel Granados Chapa. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Le recuerdo, continúe apoyando las medidas sanitarias. Por favor, cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Sofía Rivera, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.